Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno y qué alegría poder reunirnos nuevamente para comenzar clase. En esta oportunidad vamos a comenzar con un curso que es bastante teológico, pero que queremos llevarlo a la práctica. Y es un curso sobre teología del pacto. Si alguien desea el material, para estudiarlo libremente, me comunican, yo con mucho gusto se los voy a compartir. La teología del pacto es propiamente una teología bíblica, una teología que nos ha permitido considerar a nuestro Dios con un plan eterno. Y el objetivo de este curso es que nosotros como estudiantes de las Escrituras podamos comprender la bendición que Dios ha preparado para todos los que están en Cristo y así poder usar la palabra de Dios correctamente para poder entender que Dios tiene un plan, que en la vida no está al azar, que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y estas bases teológicas nos deben de ayudar profundamente para animarnos a seguir estudiando, a vivir la vida cristiana, para que nosotros podamos también retroalimentar nuestra fe, para que nosotros pudiéramos también de una manera clara y contundente hacer defensa de la fe. Entonces, al entender esto, vamos a tener unos beneficios que directamente nos van a afectar. ¿Y cuáles son esos beneficios? La seguridad de nuestra salvación, la seguridad de lo que nosotros vamos a esperar del plan de Dios y así sucesivamente. Para esto vamos a comenzar en oración y quiero pedirle que nuestra hermana Alex Villamil, que por favor ore por nosotros y por este tiempo. Sí, Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque por tu gran amor y por tu infinita misericordia, Señor, podemos estudiar tu palabra, Señor. Podemos cada día, Señor, aprender más de lo que está escrito en ese libro que tú dejaste para nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos ilumina para poderla entender, Señor. Te pedimos, Padre amado, por el pastor Juan José, y te pedimos por cada uno de los que vamos a recibir la clase, Señor, seas tú iluminando nuestras mentes para poderlo entender, Señor, y asimismo colocar en práctica todo aquello, Señor, que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, aunque nosotros vamos a hacer un curso de teología que es la doctrina de la teología del pacto, lo vamos a enmarcar en un título que tiene que ver las salvaciones de Dios y viviendo bajo el pacto de redención. La razón fundamental de que nosotros tengamos que hacer esto es entender y comprender del por qué nosotros estamos aquí. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? ¿Cuál es la razón, el propósito, el fundamento para poder seguir adelante, para dejar el mundo, para comprometernos y consagrarnos a Dios y para entender que desde nuestras vidas, que muchas veces no creemos que sean tan significantes, hay un, hay una significancia trascendente que a veces nosotros perdemos de vista. A veces nosotros nos centramos en nuestras circunstancias y nos olvidamos que hay algo mucho más grande, mucho mayor que lo que nos está sucediendo. El pacto eterno de redención es la revelación del programa de Dios y la ejecución de su salvación para su pueblo. Cristo vino a morir no por una persona, no por una denominación religiosa, vino a morir por su pueblo. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Quiénes son su pueblo? Y la escritura dice que su pueblo son todos los elegidos incondicionalmente, llamados eficazmente, redimidos del pecado, sostenidos por gracia
y llevados a la gloria eterna del Hijo de Dios. En esta definición, nosotros podemos poner la vida de grandes hombres narrados en la Escritura, como Abel. No tuvo esposa, no tuvo hijos, fue asesinado por su hermano. Pero tenemos que entender que él fue elegido incondicionalmente, llamado eficazmente, redimido por el pecado y sostenido por gracia hasta el mismo día cuando fue asesinado por Caín. Enoc, la Biblia dice que él caminó con Dios. De tal manera caminó Enoc con Dios que él fue traspuesto. Él no vio la muerte. La Biblia narra que se elevó en un carro de fuego. Ahora, esto es muy interesante. Estos son personajes que uno dice, wow, pero hay otros personajes que nos llamarían la atención, los cuales también fueron elegidos incondicionalmente, llamados eficazmente, y posiblemente cuando nosotros los citamos, decimos, ¿será que la Biblia tiene razón? Porque son personajes que en su vida, pues nos llaman la atención, porque tuvieron vidas muy complicadas. Hebreos 11 nos cita algunos personajes de estos. Abraham, un hombre riquísimo, lleno de mucho dinero, llamado no del pueblo de Dios, sino de Ur de los Caldeos, una de las regiones más paganas y más idolátricas. Pero luego contrasta el mismo Hebreos cuando nos presenta a Abraham, pero luego nos presenta a un personaje que para mí uno dice, ¿por qué está en esta lista? Rahab la ramera, o Rahab la prostituta, o Rahab la mujer promiscua, pero fue llamada también por la fe transformada, cambiada. Otro personaje que nosotros podríamos cuestionar su fe es Sansón, el mismo rey David. Y sin embargo, nosotros vemos algo que es muy importante en medio de esta lista tan grande, que ellos fueron elegidos incondicionalmente, llamados eficazmente, redimidos del pecado, sostenidos por gracia y llevados a la gloria eterna del Hijo de Dios. ¿Qué les parece hasta ahora esta introducción? ¿Les llama la atención? ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte? ¿Cómo la ven? Pues todos los que hemos sido llamados creo que tenemos unas historias terribles. Solo la misericordia de Dios. Eso es verdad, pero lo que yo quiero que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y pensemos, meditemos. ¿Por qué razón nosotros a veces cuestionamos la salvación de otros? Y eso es muy importante que nosotros consideremos. Algo que nosotros tenemos que mirar en estos personajes, que ellos vivieron bajo el pacto eterno de redención, a pesar de sus circunstancias y a pesar de sus vidas. Porque es muy romántico cuando nosotros hablamos de Abel y la Biblia no nos narra que haya tenido ningún pecado. Sin embargo, nosotros sabemos que era pecador. De Enoc, que caminó con Dios. Noé halló gracia en delante de los ojos de Dios. El mismo Moisés fue llamado amigo de Dios y es declarado el hombre más manso sobre la tierra. Tal vez hoy es un llamado para comprender el mensaje, la doctrina o la revelación del pacto de Dios. Dios hizo un pacto consigo mismo de salvar personas que los añadió a un pueblo, personas que no son mejores que nosotros ni tampoco son peores que nosotros.
Y es algo que nosotros tenemos, venga, que nosotros tenemos que considerar. Ellos tuvieron una vida. Sansón se enamoró. Sansón vivió su fe en medio de la lucha con los filisteos. Moisés nos narran desde su nacimiento, su juventud, su adultez y tuvo una vida. Ellos vivieron bajo la revelación del pacto de Dios, bajo los principios seguros, sabios y completos de que Dios tiene un plan, un mensaje de salvación, que su salvación fue por gracia, por medio de la fe, porque creyeron en Dios y le creyeron a Dios. El pacto eterno de redención se basa o se expresa mediante la persona del mediador prometido, Jesucristo, el Rey, el Cordero. Y nosotros tenemos que entender esto. Hemos recibido de gracia, de una gracia inmerecida, esa voluntad de Dios en medio de su palabra inmutable y con un objetivo o propósito absoluto, su reino glorioso. Y el reino de Dios no son cosas, el reino de Dios son personas. Y es algo que nosotros tenemos que reflexionar en esta oportunidad. Por eso yo quiero que con esta introducción nosotros reflexionemos de qué nos sirve conocer toda la buena y sólida doctrina del pacto si no vivimos acorde a estas verdades, a estos desafíos, a estos propósitos, a estos encargos pactuales. Entonces aquí yo les pregunto, ¿están viviendo bajo el pacto eterno de redención? ¿Tienen una buena comprensión de esta manera? Cuéntenme, participemos un poquito, porque este curso, aunque parece que es de alta teología, porque nosotros pudiéramos medirlo de esta manera, nosotros tenemos que considerar que hay una promesa de Dios que es explicada en todas las escrituras y que debe ser nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro aliciente, que Dios hizo un pacto consigo mismo para poder nosotros entender y comprender que hay un plan. ¿Cómo la ven? Hasta aquí, ¿cómo están entendiendo, cómo están comprendiendo estas verdades? Ya que están guardando silencio, yo solo quiero que pensemos en algo. Dios es inmutable, soberano, todopoderoso. Y Dios nos ha revelado algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Es que hay un pacto. Ustedes saben lo que es un pacto. Jenicita, usted que está aquí con Es, nosotros. es un Alex, acuerdo que se hace. Es un acuerdo que se hace entre dos partes, pero en este caso es Dios mismo. ok, es un acuerdo. Jenicita, ¿usted qué piensa? ¿Qué es un pacto? Sí, es como lo que dijo la hermana Alice, como un acuerdo, digamos, como algo que queda, como,
Pues yo vería como similar a un juramento, ¿no? Algo que entre dos partes llegan a un acuerdo y dicen esto va a hacerse así. Muy bien, y qué bueno que ustedes estén participando. Muchas gracias por ese apoyo. Yo quiero que piensen en algo. Primero, un pacto tiene que ver con algo que es legítimo. Desde la jurisprudencia, nosotros tenemos que considerar algo, que es algo legal. O sea, cuando hablamos de un pacto, es algo que es legal, algo que es legítimo, algo que está cubierto sobre una normativa, sobre una ley, sobre un juramento. Por lo tanto, un pacto es un vínculo, o sea, es vinculante. Y cuando se hace un pacto, hay unas contraprestaciones de deberes, de obligaciones, pero también de beneficios. Y cuando nosotros pensamos en el pacto eterno de redención, tenemos que considerar que es el vínculo por el cual Dios se relaciona con los seres humanos, con los hombres, donde Dios se promete o se juramenta con él mismo a tener un pueblo para sí. No es como el pacto entre hombre y hombre, porque el pacto entre hombre y hombre es totalmente diferente. Fue común en el Antiguo Testamento, es común hoy en día. Hoy uno hace un acuerdo pactual donde las partes firman, las partes se juramentan, las partes están acordando bajo la condición de que se juramentan cumplir todos los términos acordados. Pero el pacto de Dios, el pacto eterno de redención, es un pacto de Dios consigo mismo. Pudiéramos usar una palabra que es teológica intertrinitario o en la Trinidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde el objetivo es el reino de Dios. El objetivo es la gloria de Dios. Y este pacto ha beneficiado al ser humano, al hombre. Y nosotros tenemos que considerar que el término del pacto ha sido impuesto por la escritura misma para que nosotros podamos considerar que nuestra vida está segura en Dios, que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en Dios. El pacto de Dios es vinculante con su pueblo, con todos los elegidos, con todos los llamados, con todos los regenerados. Un vínculo verbalizado en la promesa de Dios, que es su palabra, que la creemos por medio de la fe. Y esta promesa verbal ha sido revelada a nuestros corazones, ha sido puesta por señal y sello por la obra de Dios mismo. Y es algo que es impresionante y muy clara y muy diáfana. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente lo ha administrado a lo largo del tiempo. Dios, al crear este vínculo, ha hecho algo extraordinario, mis amados hermanos. Él puso los términos, él puso los tiempos, él puso las condiciones y puso los beneficios. Por eso la estructura de nuestro curso es: si usted quiere vivir bajo el pacto eterno de redención, tiene que considerar si usted vive bajo esos beneficios o si usted sencillamente está viviendo ajeno al pacto de Dios. ¿Y saben por qué los digo? Porque a veces nos dejamos perturbar por las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Los eventos que suceden en medio de la vida mortal, la vida, la muerte,
la salud, la enfermedad, el desarrollo humano desde que nacemos, crecemos, llegamos a la adultez, a la vejez y morimos. Las circunstancias que a veces unos nacen ricos, otros pobres, unos ricos que se hacen pobres, unos pobres que se hacen ricos, unos pobres que siempre son pobres y unos ricos que siempre son ricos. Esas son las circunstancias. Nos casamos, trabajamos, vacacionamos, comemos, dormimos, amanecemos, nos levantamos, salimos a hacer nuestras cosas y volvemos. Esos son circunstancias. Pero la estructura de nuestro curso es que pongamos nuestros ojos en el pacto eterno de redención, en ese plan mayor que lo vamos a llamar por aprecio a nuestra teología, la realidad. Porque hoy puedes que estés desahuciado, puede que estés quebrado, puedes que estés enfermo o traicionado, abandonado, pero yo te quiero invitar a creer en el Señor y creerle al Señor. Dios dejó una promesa y su promesa es creíble, porque de eso se trata nuestra primera clase. Creer en la promesa de Dios. De hecho, la Escritura dice que todo lo que el Señor ha prometido es sí y amén. Y algo que es fundamental, Cristo es la promesa creíble. Yo no sé si usted ha pensado que la promesa tiene que ver con las cosas de este mundo. Algunas personas piensan de una manera un poco absurda, pensando que Dios en su palabra prometió que no vamos a enfermar, que siempre seremos saludables o que vamos a ser ricos, que vamos a ser como Abraham o como algunos hombres, como Salomón. La Biblia no promete a los hijos de Dios ni el éxito, ni la riqueza, ni una vida saludable y perdurable, mortal. Lo que sí promete es la redención. Lo que sí promete es la transformación. Lo que sí promete es la seguridad de que somos hijos de Dios. Y todo esto es una base orgánica del pacto, porque reposa en Cristo. Por lo tanto, debemos creer, ser crédulos, ser de fe. Y yo no sé si ustedes han pensado realmente cuando hablamos de fe, ¿qué significa la fe? ¿Qué es la fe? ¿Quién me ayuda? ¿Están ahí? La fe es ¿La fe, la pastor? seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, Alice. Ahora sí, Jenicita. Es que más o menos me acuerdo de lo que dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo así. Muy bien. Eh, y tú has citado un pasaje que es extraordinario, que es Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también dice que por la fe nosotros entendemos que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá viene una explicación importante que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben qué significa eso, mis amados hermanos, hermanas? Que la base orgánica del pacto es la fe, es creer, es aceptar, comprender, disfrutar de su autor, de su propósito, de su avance, de sus beneficios, de sus consecuencias. Es Cristo por nosotros. Cristo murió por nosotros.
pese a nuestras circunstancias. Recordemos que la duda, la incertidumbre, la incredulidad nos constituyen enemigos del pacto y recipientes de sus castigos eternos y justos. Es algo muy importante, mis amados hermanos, que tengamos claro qué debemos creer, por qué debemos creer y cómo debemos creer. El qué, el por qué y el cómo es muy importante, porque es ahí donde nosotros vamos a develar la realidad del propósito de nuestra vida. Y debemos creer la verdad revelada, la promesa del pacto sobre el autor y consumador de la fe y sobre el enviado o mediador del cielo a la tierra, el Hijo de Dios, que cumple plenamente todas las prerrogativas del pacto. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Significa algo extraordinario. Dios creó un vínculo con los que va a salvar. Y Dios es el que establece los términos del acuerdo. Dios soberanamente impone los términos a los hombres. Y esto es cierto en cada uno de los aspectos del pacto que son revelados a lo largo de la historia. Y yo les voy a decir algo que es importante. Dios no nos llamó a tener vidas litúrgicas. Nos llamó a tener una vida para aquel que es nuestro Dios, Señor, único y Salvador. Por eso cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo le tengo que creer? Porque es el medio racional, conceptual, seguro, eficaz para conocerle, para confiar, para descansar en Dios. Cuando usted confía en las promesas de Dios, confía en Dios. Cuando usted confía en las promesas de Dios, confía en Dios y conoce a Cristo. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. Por eso es muy importante que nosotros veamos que es necesario que, que nosotros en la vida aprendamos a ser dependientes, no independientes. Es Cristo el autor y cumplidor de forma eficaz que nos llama a que confiemos y le creamos a Él. ¿Cuántas historias de aquellos hombres de Dios vemos que ellos fracasaron en sus vidas y sus vidas no fueron como ellos quisieron? ¿Quién se acuerda de alguno de estos personajes? Menciónenme un personaje, por favor. Cualquiera de los apóstoles, por ejemplo, Pedro. Muy bien, si nosotros pensamos en la vida de Pedro, Dios llegó cuando ya era un adulto, era un empresario, tenía una vida bastante bollante o aceptable, y el Señor le dijo, Simón, tú ya no serás más lo que eres, sino serás pescador de hombres. Ahora Pedro, ¿qué debe de creer? ¿Cómo debe de creer? Porque debemos creer con seguridad, con certeza, con compromiso, conforme a la revelación que fue dada, sin añadir, sin cambiar, sin desperdiciar, sin desconfiar en nada de lo que se ha registrado. Cuando llega Cristo a nuestra vida, Él trastorna nuestra vida realmente, porque muchos de nosotros pensaríamos que nuestra vida debería ser de otra manera. Y la vida de Pedro fue trastocada. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta con algunos de ellos.
un personaje que la Biblia solo gasta una página, o media página más bien, que es Isaac. Nos damos cuenta que él confió en su hijo Esaú, amó a su hijo Esaú, quiso bendecir a su hijo Esaú, y su vida no fue como quiso, sino como Dios quería que fuese. Por eso cuando Esaú no es bendecido y le reclama a su padre y le dice, bendíceme. ¿Se acuerdan la respuesta de Isaac a Esaú? Que ya le había dado la bendición a su hermano. Sí, pero se lo dice de una manera cruda. Le dice, ya no tengo más bendición. Ujú. Como que había una sola bendición y el que la recibió, la recibió. Y esto es muy, muy importante, mis amados hermanos. Es muy importante que nosotros debemos creer en el Señor, y al creer en el Señor creemos en su palabra, y al creer en su palabra creemos en una vida para aquel que es nuestro Dios, Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Porque de eso se trata la vida cristiana. Creer es la razón de nuestra existencia. Y yo quiero que usted piense en algo. Cada vez que ha fracasado en la vida, todo su corazón ha sido revoloteado. Y cuando digo su corazón es su ser, su mente, su espíritu, su alma, para que aprenda a confiar en Dios, de volver a Dios, para que nosotros no nos apartemos de creer en Dios, de creer en su pacto, de creer en su promesa, de creer en la persona de Cristo, en su propósito. Y eso es muy importante, porque eso nos llama a un programa, a una razón de ser. Yo les pregunto, ¿cuál es la razón de ser del creyente? ¿Cuál? ¿Cristo? Sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera, Alex, usted me dice y me convence de que está viviendo para Cristo? ¿Porque va a la iglesia? ¿Porque, porque No, participa de las actividades litúrgicas? no, porque toda mi vida tiene que estar es fundamentada en la palabra del Señor, en lo que es Él. Si Eh, no, eh, no, porque si solamente veo la parte litúrgica, pues no, no estoy en nada. Y si afuera soy otra cosa. exactamente. Miren lo interesante, Dios dijo que Él tiene un plan y Él se prometió a sí mismo un pueblo. Ese pueblo es manifestado como el reino de Dios, bajo el pacto eterno de redención. Y Dios es creíble, su promesa es confiable, su Hijo es conocible. Por eso debemos creer, porque es la forma como disfrutamos y dependemos del Salvador y tenemos esperanza en todas las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Se lo pongo de este tamaño, una mujer queda en embarazo y la expresión de una mujer cristiana es herencia de Jehová son los hijos. El hombre se enamora, ha hallado el favor de Dios, ha hallado la bendición de Dios. El que haya esposa ha hallado el favor del Señor. Nuestro trabajo, en lo que trabajamos, trabajamos porque Dios, o sea, no, Dios no nos, o sea, no hizo a unos más inteligentes que a otros. Lo que pasa que cuando usted hace basado en su vida, conforme a los dones, talentos que Dios le ha dado, usted encuentra la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, porque Dios lo puso en esta vida con un propósito, porque nos llamó a tener una vida para Cristo y no una vida litúrgica. Hay personas que van de culto en culto, de cántico en cántico, y siguen viviendo como el diablo. Para creer se demanda fe, y la fe
es la provisión de Dios para estar seguros en Dios y que hay una herencia pactual. Es algo recurrente y lo que yo les decía, cuando nosotros vemos que la Biblia habla de fe, solo es en el contexto de la soteriología, de la salvación, porque la fe viene de Dios, porque la fe nos lleva a la verdad y la verdad nos hace agradecer y la gratitud es un compromiso. El compromiso nos da firmeza, templanza. Eso es muy importante. Hoy tal vez nosotros tenemos que meditar en eso, mis amados hermanos, y nosotros no debemos apartarnos de esta verdad. Hasta aquí tienen alguna pregunta porque nuestra segunda clase sigue con esta diapositiva, el ser agradecido. El llamado de esta clase de hoy, yo quiero que sea contundente a nuestra vida. Dios ya hizo un pacto, el pacto eterno de redención es un pacto intertrinitario, un pacto que nosotros los vemos que se desarrolla orgánicamente en la escritura, que reposa bajo la obra de Cristo, que da a conocer a Cristo y que todos los que somos beneficiarios de este pacto lo estamos haciendo no porque hayamos hecho obras de justicia para alcanzarlo, sino por gracia. Y el hoy vivir, entender que lo que nosotros vemos como vida mortal es un privilegio, sea que seas soltero, casado, sea que seas padre o no, aún el mismo trabajo, todo viene de Dios y es para Él. Y es un privilegio donde yo debo creer que Dios tiene un propósito y ese propósito es extender su reino y dar a conocer a su Hijo y lo está haciendo a través de mi vida. Porque a veces nosotros, mis amados hermanos, estamos como, ay, pero si yo me voy de la iglesia no pasa nada, o si yo dejo de creer no pasa nada, porque pensamos que somos insignificantes y menospreciamos nuestras vidas y menospreciamos nuestros ministerios y menospreciamos nuestros llamados y nuestras responsabilidades. Hay que creerle a Dios porque nuestra vida es necesaria para que nosotros conozcamos de Él, vivamos para Él y eso afectará a otros. ¿Sí lo habían pensado de esa manera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensas, Ali, sobre esto? Sí, en eso sí, yo ya lo había pensado, porque sí, ya cuando uno está fundamentado en la palabra, ya no es que me voy de la iglesia porque sí, desde que uno coja una madurez espiritual ya no hay razones para moverse uno de la iglesia. Y hay que entender que Dios tiene un propósito con uno y hay que cumplir ese propósito por el cual uno está aquí, porque es que Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, no fuimos nosotros. La verdad, solamente de todo por gracia, porque no lo merecemos. Es verdad, mi hermana Alex, y siempre estamos en un propósito como de dos, como el riel de un tren, con dos parales unidos por el pacto eterno de redención, y es una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestros hermanos, donde nosotros estamos siendo santificados, pero no estamos siendo santificados en el aire. Es muy importante que nosotros consideremos, mis amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de la vida dentro del pacto, es una vida con propósito. Y esa vida con propósito no es una vida litúrgica, no es una vida exclusivamente de liturgia. La liturgia forma parte de nuestra vida y por esto nosotros tenemos que considerar
que Dios a todos los que llamó dentro del pacto eterno de redención, los ubica en una iglesia local, los ubica para dar cuentas de su vida como padres, como cónyuges o como personas solteras, como miembros de una nación, como miembros de una iglesia con vidas particulares, pero no vidas secretas, sino como cartas abiertas, transparentes, que glorifican a Dios. Hoy el llamado de esta clase es que si nosotros estamos viviendo bajo el pacto eterno de redención, tenemos que creerle a Dios. Y creerle a Dios es conociéndolo a través de su palabra. Y al conocerle a Él, conoceremos a aquel que envió a Jesucristo, que vive y reina y está sentado en el trono. Y cuando vivimos para Dios, debemos creer fundamentalmente que nuestra vida es importante dentro de este plan, porque Dios nos salvó, nos sacó del reino de las tinieblas en el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que todo lo que hagamos afecte y esté dentro del desarrollo de la extensión del reino. Por eso tu vida y mi vida es importante, por eso tu economía es importante, sea que sea mucha o sea poca. No estoy diciendo que es importante porque tengas más o que sea importante porque tengas menos, porque algunos hacen apología a la pobreza, a la miseria, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que vivir dando cuentas al Señor. Creerle a Dios es creer en su palabra, en su promesa. Bueno, mis amados hermanos, llego hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre todo lo expuesto? No, señor. No, señor, muchísimas gracias, pastor, por tan Espero que les anime. Es una nueva perspectiva de abordar la teología del pacto y todos los pactos que hay en la escritura, pero debemos recordar que Dios es un Dios de pacto. Él hizo un pacto consigo mismo, el pacto eterno de redención, en el cual nos promete ser miembros de su pueblo, que logra una redención santificadora en nuestra vida y que vivimos para Él en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. amén. Vamos a terminar en oración. Le voy a pedir a la hermana Jenny que ore por nosotros. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor, te damos por esta clase del día de hoy, gracias por la vida del pastor, que Señor tú lo capacitas para que Él nos enseñe más de tu palabra, Padre, gracias Señor porque tú eres bueno, Señor, y tuviste misericordia, nos escogiste Señor, hiciste, somos parte de tu pacto, Padre, te alabamos y te bendecimos Señor y esperamos que esta noche podamos descansar. Todo, Señor, para mañana comenzar un nuevo día. Quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Un abracito. Buenas Feliz noches. descanso.